Buenos días, continuando con el programa, les voy a hablar un poco sobre el síndrome aórtico agudo. Los objetivos de esta plática, pues, saber identificar los hallazgos radiológicos más característicos de este síndrome y de las patologías que lo conforman, así como realizar un diagnóstico diferencial correcto para definir el tratamiento y conocer las complicaciones más habituales que vamos a observar. Este síndrome aórtico es un término utilizado para describir un conjunto de patologías que se caracterizan por afectar la pared aórtica. Los más comunes son el hematoma intramural, la úlcera aórtica penetrante y la disección aórtica. Estos son los que conforman el síndrome como tal. Hay otros autores que agregan otros patologías, entre ellos el aneurisma roto aórtico, ¿sí? Pero estos tres, el hematoma, la úlcera y la disección, son los componentes clásicos del síndrome aórtico. Este síndrome se caracteriza porque sus entidades que lo componen comparten manifestaciones clínicas. Entre ellos, pues, el dolor torácico intenso, que es el principal. Se puede extender hacia abdomen y pelvis. Cuando es de predominio hacia el tórax anterior, pues puede indicar alguna patología de la aorta ascendente o de la raíz aórtica, y si se va hacia la espalda puede ser más bien de la aorta torácica descendente. Puede acompañarse de hipertensión o hipotensión, y que algunas de las características en el electrocardiograma generalmente pues es normal, y puede confundirse con otras patologías como la TEP o el síndrome coronario agudo, pero pues ahí ya va a variar los hallazgos en el electrocardiograma, por ejemplo. Entre los factores de riesgo, el más importante pues es la hipertensión arterial, que se comparte con las tres patologías igual: la aterosclerosis, el tabaquismo, la obesidad, alguna cardiopatía coronaria preexistente, la enfermedad renal crónica, el antecedente de aneurisma aórtico y enfermedades del tejido conectivo. Como ya les dije, el más frecuente y el más importante y el que es visto en las tres es la hipertensión arterial. Las otras pueden variar en las otras, entre ellas, a ver si se presentan o no. Estas patologías pues son más comunes en hombres, y la presentación en mujeres suele ser más tardía. Esta se presenta más o menos de 4 a 6 casos por cada 100,000 individuos, y es más frecuente en ancianos, hasta 10 casos por 100,000 personas. Vamos a hablar un poquito de la anatomía de la aorta, donde podemos observar aquí en un corte ampliado lo que es la íntima, que es el endotelio, la capa media, que está formado por fibras elásticas, colágeno, fibras musculares, y la capa más externa, que es la adventicia, que es tejido conectivo, está también compuesto por fibroblastos, y esta capa es la que permite la entrada de los vasos nutricios de la pared aórtica, la vasa vasorum. En cuanto a los estudios de imagen que vamos a utilizar para valorar este síndrome, tenemos la radiografía simple de tórax, que en realidad pues solo nos va a ayudar a descartar otras patologías que pueda haber, que den alguna sintomatología similar, como un hemotórax a tensión, por ejemplo, ¿no? Pero sí podemos observar alteraciones en el mediastino, ensanchamiento, que nos pueden ayudar a acercarnos al diagnóstico. El principal método de imagen y de elección para estas patologías va a ser la tomografía computada, que además nos va a servir para el seguimiento. Además de que la tomografía pues tiene una velocidad de adquisición rápida, y su alta resolución pues nos ayudan a llegar al diagnóstico de manera más fácil. Además de que nos va a ayudar a proporcionar bases para la terapia quirúrgica o endovascular. Nosotros la técnica que utilizamos aquí en el hospital es la siguiente. Se debe de adquirir una tomografía simple de aorta completa, que abarque desde el origen de los troncos supraórticos hasta la arteria femoral, más o menos a la altura de las cabezas femorales. Después de esto seguimos con la fase contrastada, en la que se hace una angiotomografía igual completa. Vamos a colocar el ROI en la aorta abdominal a nivel de L1, L2, y vamos a utilizar una técnica de bolus tracking, utilizando una velocidad de inyección de 4 mililitros por segundo aproximadamente,
utilizando 100 mililitros del medio de contraste yodado con una concentración de 370 miligramos por mililitro. Se puede dar un retardo de entre 5 y 10 segundos para que la adquisición sea correcta y alcancemos a visualizar el medio de contraste hasta la región de las arterias femorales, perdón. Después de esto vamos a realizar una fase venosa igual de la aorta completa a los 60-90 segundos, puede variar, porque nos va a ayudar en el diagnóstico de estas patologías, por ejemplo, de la disección aórtica. ¿Sí? En este caso, la tomografía también pues, nos va a ayudar a dar el seguimiento, como les comenté, que generalmente pues, se recomienda que sea a los 90 días, a los 6 y 12 meses, y después cada 12 meses si no hay ninguna alteración. Empezando con estas patologías, pues la clásica del síndrome aórtico es la disección aórtica. En esta patología hay una separación de las capas de la media que se inicia por un desgarro en la capa intimal. Esta laceración pues se puede propagar a través de la capa media, originando el característico flap que vamos a ver en las imágenes y que nos va a resultar en dos distintos canales de flujo. Una que es la luz verdadera, que está contenida por la íntima, y la luz falsa, que está contenida por la capa media. Aquí, pues, la fisiopatología fundamental en la disección es la degeneración de la media. Aquí hay un término que se refiere a la necrosis quística. Es un término acuñado en el que se refería a un proceso en el que hay pérdida de las células musculares y de la elastosis de la pared aórtica, y que generalmente, pues, terminaba en lo que era el debilitamiento de la capa media, ¿sí? Y que nos guiaba hacia la pues, ruptura de la pared, de la íntima, con el consecuente afección de la media. Estos generalmente se acompaña, o este proceso es más frecuente en pacientes con enfermedades del tejido conectivo. Otra de las causas de la disección aórtica pues puede ser iatrogénica, a través de procedimientos endovasculares, o por traumatismos, ya sea en accidentes automovilísticos, perdón, y caída de altura importante por el mecanismo de desaceleración. La imagen característica de la disección es como esta que vemos acá, en el que está la luz del vaso, y tenemos un flap desplazado que corresponde a la íntima, condicionando dos canales, como habíamos dicho, una luz verdadera y una falsa. ¿Sí? Este se puede extender a través de toda la aorta, ¿sí? Y pues es lo que nos va a ayudar a su clasificación. Podemos observar el desgarro de la íntima con el paso de la sangre hacia la capa media. Esta patología, como ya les dije, pues se puede extender a través de toda la aorta, y para su clasificación vamos a utilizar dos clasificaciones, la de Stanford, que es la más utilizada, y la de DeBakey. Estas se clasifican en función de su origen y su extensión. Aquí tenemos un esquema donde podemos observar la clasificación de Stanford, que solo la divide en tipo A y tipo B. La tipo A es la disección que compromete la aorta ascendente hasta el origen de la arteria inominada, ¿sí? Esto va a ser independientemente del tipo de donde esté la lesión primaria, ¿sí? Si no involucra la aorta ascendente, sería la aorta descendente y abdominal, sería el tipo B. Si se basa en la de Bakey, que se basa en el origen de la lesión, vamos a tener que la tipo 1 se origina en la aorta ascendente y se extiende al menos hasta el arco aórtico, ¿sí? La tipo 2 se origina en la aorta ascendente, pero solo está confinado a ella. Y el tipo 3 se origina en la aorta descendente y puede extenderse tanto proximal como distalmente. Y ya se subdivide dependiendo de la extensión. Las características en imagen que nos van a ayudar a distinguir entre un lumen verdadero y falso, que es a veces con lo que nosotros los radiólogos batallamos, son varias, que pues no son regla, pero nos pueden ayudar.
Eh, lo más frecuente es que el lumen falso sea más grande, ¿sí? Y que puede condicionar compresión del lumen verdadero, incluso hasta hacerlo imperceptible. Puede haber presencia de trombo intramural, que esto en el lumen falso, aunque eso puede observarse más en las disecciones aórticas de tipo crónico. La luz falsa muestra menor atenuación con el medio de contraste, que tampoco siempre es la regla. Además, si tenemos calcificaciones intimales, estas se van a desplazar hacia el interior, ¿sí? Y por regla general, la luz verdadera da origen a diversas ramas de la aorta abdominal, por ejemplo, el tronco celíaco, la arteria mesentérica superior y la arteria renal derecha, mientras que la luz falsa da generalmente el origen a la arteria renal izquierda. En esta diapositiva les presento unos esquemas de cómo podemos observar la disección, pues diferentes presentaciones, ¿sí? Este sería una aorta normal. Aquí podemos ver el lumen verdadero, en este color rojo más claro, y todos estos es la luz falsa, ¿no? Que incluso aquí, como les mencionaba, la puede comprimir, que sería como en esta imagen de tomografía. Este de acá, que vemos cómo está trombosada la luz falsa y ahí no hay nada del medio de contraste. Y hay algunos signos que nos pueden ayudar. Por ejemplo, este signo que vemos acá, en este corte de tomografía, es el signo de la telaraña, ¿sí? Que consiste en las capas de la media y restos que terminan dentro de la luz al rasgarse por la disección. Otro signo que nos puede ayudar es el signo del pico, en el que vemos cómo la luz falsa forma unos ángulos agudos alrededor de la luz verdadera. Y generalmente cuando hay este tipo de imagen, que vemos 3 o más flaps, generalmente la luz verdadera queda en el centro y está rodeada por la luz falsa, ¿no? En estos cortes de tomografía axiales y coronales, reconstrucción coronal, vemos una imagen característica de la disección aórtica, en el que es solo un flap, que se puede extender hasta la aorta, hasta las ilíacas, incluso hasta femorales, ¿sí? Y en este corte vemos cómo se origina el tronco celíaco, lo que indicaría que esta sería la luz verdadera, que tiene menor tamaño que la luz falsa y tendría un ángulo agudo en su periferia. En este corte coronal no hay mucha diferencia entre la densidad de la luz verdadera y la falsa, pero por el tamaño podemos inferir que esta es la luz falsa, del que se origina la arteria renal izquierda, y la luz verdadera, la de menor tamaño, dando origen a la arteria renal derecha. Esta otra imagen, por ejemplo, vemos aquí la densidad en los dos lúmenes es muy similar. Sería complicado de diferenciar cuál es la luz verdadera y la luz falsa. El tamaño nos podría ayudar. Esta de menor tamaño indicaría que fuera la luz verdadera. En este caso, por eso es importante realizar una fase tardía, porque nos indica la literatura que la fase de la luz verdadera, pues va a presentar menor densidad en una fase venosa y la luz falsa va a presentar mayor densidad en la fase tardía. Este paciente pues se parece a una de los esquemas que les mostré, donde vemos la luz verdadera y la luz falsa que la rodea. Vemos 3 flaps aparentemente. Se acompaña además de un gran trombo en la aorta y aneurisma infrarrenal. En este corte axial vemos aquí la luz verdadera al centro y los lúmenes falsos alrededor. En esta reconstrucción 3D del mismo paciente, vemos en una vista posterior la luz verdadera al centro y la luz falsa alrededor de la misma, múltiples placas de ateroma, y en estos dos cortes vemos el origen de la disección en la aorta torácica descendente, con una importante placa calcificada. Esta tomografía vamos a observar lo mismo, podemos diferenciar el tamaño de la luz falsa, la menor densidad que la luz verdadera y el flap. En estos cortes axiales podemos ver otro signo que puede encontrarse, que es el signo del pico amputado, que en lugar de ver los
los ángulos agudos rodeando la luz verdadera, vemos esto amputado, que se llama así, porque hay presencia de trombo en la luz falsa. Esta paciente tiene una disección desde la aorta ascendente. Como podemos observar aquí, múltiples capas del flap y que se extiende distalmente hasta la arteria ilíaca. Prácticamente toda la aorta está involucrada. Además, observamos un aneurisma infrarrenal. En las reconstrucciones 3D se aprecia mejor el flap y la disección. Vemos también que este paciente tiene cambios quirúrgicos en la aorta ascendente, porque tiene involucro de los troncos supraórticos. Vemos aquí el flap y vemos amputada la arteria innominada, la arteria carótida izquierda, y vemos que tiene un injerto que da origen a los troncos supraórticos en la cara anterior de la aorta ascendente. Esta paciente presenta igual una disección de aorta descendente, en el que es muy característico, por ejemplo, la luz falsa está de mayor tamaño, pero tiene mayor densidad que la luz verdadera. Entonces aquí tendríamos duda, pues dice, si la luz falsa siempre tiene menor densidad, ¿cómo es esto posible? Si generalmente también es más grande que la luz verdadera. Entonces, en este caso es lo que les digo, que no se aplica simple la regla. Esta era la luz verdadera y la luz falsa era esta de menor tamaño. Entonces, en el reporte radiológico, ¿qué es lo que vamos a indicar nosotros? Tenemos que identificar si es una disección aórtica o es cualquier otra patología que compone el síndrome aórtico agudo. Vamos a identificar el desgarro en la íntima si es posible para localizar el sitio primario de donde se originó. Hay que determinar el tamaño de la luz verdadera y de la luz falsa. Y además hay que definir qué segmentos de la aorta están involucrados, ¿sí? Porque recordemos que eso nos va a ayudar a la clasificación, que además es importante para el tratamiento. Cuando tenemos una disección del arco, de la aorta ascendente, perdón, el tratamiento es quirúrgico siempre. En una disección de la aorta descendente o abdominal puede haber todavía tratamiento médico conservador, a menos que haya complicaciones. Además, también hay que ver si hay trombosis o no en la luz falsa. Y otra cosa también importante, pues de la luz falsa y de la luz verdadera, definir cuál es cuál, por si hay tratamiento endoscópico y que quede en situación adecuada el stent que vayan a colocar. Además, otras consideraciones, por ejemplo, si fue trauma, la edad, el sexo, todo esto nos van a ayudar a nosotros también al diagnóstico. Pero en general, todo esto debe incluir nuestro reporte radiológico para ayudar al médico tratante a decidir el diagnóstico, el tratamiento, perdón. Las complicaciones, generalmente en el tipo A, que es en la aorta ascendente, pues vamos a ver el hemopericardio, que puede condicionar taponamiento cardíaco si se deja evolucionar, y puede haber compromiso del ostium de las arterias coronarias, condicionando un síndrome coronario agudo. Cuando hay compromiso de la válvula aórtica o se desgarra el anillo, va a haber una insuficiencia aórtica grave inmediata. Y la extensión hacia las ramas cervicales pues, nos puede traer alteraciones a nivel del sistema nervioso central de tipo isquémico generalmente. Las complicaciones de la disección aórtica de tipo B generalmente están asociadas a ruptura aórtica y a la afección de tipo isquémica en los órganos abdominales, ya sea que porque la disección se va hacia las arterias renales o hacia la arteria mesentérica, o que haya oclusión por el mismo flap del origen de las mismas. La siguiente patología de la que les voy a hablar es la úlcera aórtica penetrante. En esta, pues vemos que hay una enfermedad aterosclerótica importante en los pacientes, en la que hay una ulceración de la placa que condiciona
que se forme un hematoma en la capa media al momento de discurrir la sangre a través de esta. Estas pueden extenderse hasta la adventicia, produciéndose aneurismas e incluso una ruptura transmural, que es su complicación más mortal. El principal factor de riesgo, como ya les mencioné, es la aterosclerosis avanzada y tiene un mal pronóstico si no se diagnostica a tiempo por la incidencia de ruptura. Generalmente pues es en pacientes de edad avanzada y ya tiene documentados manifestaciones de enfermedad aterosclerótica, como la enfermedad aórtica coronaria, enfermedad cardiovascular previa, ¿no? O enfermedad arterial periférica. Entonces, esta es la imagen en estos esquemas, la imagen característica de una úlcera. Vemos la aorta, las placas de ateroma y cómo hay una ruptura en la íntima que condiciona la entrada de la sangre hacia la capa media. Esta se puede visualizar lo que se conoce comúnmente como una imagen de cráter o de úlcera, como su nombre lo indica, donde hay un depósito de contraste, en este caso en su interior. Es más frecuente en la aorta descendente hasta el 90% y en el arco aórtico, ¿sí? Y pues generalmente vamos a observar en todo el trayecto de la aorta, en toda su luz, una superficie irregular interna de la íntima. En estas imágenes, en reconstrucciones coronales, vemos cómo la aorta presenta unas placas de ateroma importantes, aterosclerosis, irregulares y con múltiples depósitos de contraste. Aquí podemos distinguir, además de que tiene un aneurisma infrarrenal, cómo hay una ruptura de la íntima que condiciona el depósito del contraste con la forma típica de úlcera o de cráter. Y aquí podemos observar la capa interna. Esta imagen, vemos un depósito igual de contraste asociado a una calcificación. En la reconstrucción coronal, sagital en 3D, vemos el depósito del contraste en la pared posterior de la aorta con sus calcificaciones, pero pues evidencia una irregularidad en toda la aorta con múltiples defectos de llenado. Hay que saber diferenciar también la úlcera penetrante de un depósito intramural de sangre, que generalmente se observa en el origen de las arterias bronquiales o las intercostales, y que se observan igual, una imagen muy similar a esta, pero vamos a identificar ahí la salida de la arteria intercostal o bronquial, para no poder confundirnos. En estas reconstrucciones 3D, vemos cómo hay una enfermedad aterosclerótica importante, con múltiples placas calcificadas. Incluso aquí tiene cambios quirúrgicos con una derivación aortoilíaca, y que pues condiciona afectación al riñón derecho por hipoperfusión. Y entonces en esta imagen vemos aquí un depósito de contraste que corresponde a una úlcera penetrante. En este paciente tenemos unos cortes axiales y reconstrucciones coronales. Vemos lo mismo, cómo está desplazada la capa íntima y se forma la característica depósito de contraste en forma de cráter, ¿no? Pero pues toda la arteria, la aorta, perdón, presenta irregularidad de sus paredes por las placas de ateroma. En este paciente vemos y lo mismo, un depósito, la forma característica. Entonces siempre hay que buscar estos depósitos de sangre en un paciente con una enfermedad aterosclerótica importante, ¿no? Que nos van a ayudar a distinguir si hay un depósito o no de contraste. En este paciente vemos aquí la úlcera, pero incluso vemos cómo se ha extendido más hacia la región posterior, externa, perdón, de la aorta. Se continúa el depósito del contraste, lo que indica que esta úlcera está avanzando. En este paciente vemos el depósito, cómo se delimita muy bien, los defectos de llenado que son originados por las placas de ateroma, las extensas calcificaciones y el depósito de contraste, que nos indicaría que es una úlcera penetrante.
En este paciente vemos otra úlcera en el arco aórtico, en la pared lateral. Vemos la placa de ateroma y el depósito de contraste irregular, además quedando aquí los flaps, por así decirlo, de la íntima desplazados, ¿no? Se observa además una placa calcificada. En esta reconstrucción 3D del mismo paciente, vemos aquí el defecto de llenado por la placa, las calcificaciones, y ahí aquí no se identifica adecuadamente la úlcera, que sería en esta zona, pero en una reconstrucción con vista axial, vemos aquí el depósito de contraste entre las placas de ateroma, lo que indica que está ulcerado. El hematoma intramural es la siguiente patología. Hay un sangrado en la media que originariamente se creía que era secundario a rotura de los vasos nutricios de la pared aórtica, de la vasa vasorum, pero recientemente se ha documentado también que hay pequeños rupturas de la capa íntima que permiten el paso de sangre hacia el hematoma, hacia la pared, hacia la capa media, perdón, y condicionando estos hematomas que generalmente pues sellan de forma secundaria. Entonces muchas veces por eso no se identifica la entrada o la ruptura de la íntima en los estudios de imagen. Este está confinado a la capa media y como les había mencionado hay una ausencia de desgarro detectable de la íntima, pero recientemente pues ya se ha inferido que sí se pueden observar, pero como están limitados, se cierran, pues no siempre los observamos. Este representa hasta el 25% de los síndromes aórticos y puede ser precursor de la disección aórtica aguda. Si se sigue extendiendo a través de la capa media, generalmente no hay orificio de salida, solo se forma el desgarro, que sería el orificio de entrada de la sangre, y que se puede autolimitar, ¿no? Aquí vemos una imagen característica en estos esquemas, cómo está la aorta, la luz arterial, la capa íntima y el hematoma en la capa media, sin lograr identificar adecuadamente un sitio de ruptura de la capa interna, ¿no? La imagen característica que vamos a ver es como esta, una imagen en la pared con discreto desplazamiento de la íntima. Generalmente, esta patología la vamos a clasificar igual que como la disección aórtica, dependiendo de su origen y de su extensión, ¿sí? En tipo A y B de Stanford, que es la más utilizada. ¿Cómo vamos a verlo en imagen? En una tomografía simple, vamos a observar una imagen semilunar alrededor en la periferia de la aorta, en la pared, de mayor densidad que la luz. Generalmente cuando hay una fase con contraste, va a ser difícil identificarlo, por eso siempre debemos realizar una fase simple en todos los pacientes en los que se sospeche de esta patología o cualquier paciente con síndrome aórtico agudo para poder diferenciar si es un hematoma intramural. Generalmente pues vamos a ver que está un poquito desplazada la íntima, pero conserva la morfología en realidad del endovascular, ¿no? No vamos a ver el doble lumen que vemos en la disección aórtica. Y pues como vemos también, cuando administramos el contraste, pues vemos que no hay extravasación hacia la pared. En esta imagen vemos otra muy característica, lo vamos a ver generalmente así. Imagen semilunar hiperdensa en la pared del vaso. Debemos verificar que no haya una imagen hiperdensa circunferencial. Esta generalmente es semilunar. Si es circunferencial, pues ya no estaremos hablando de un hematoma intramural. Podría ser otra patología, otra causa de que veamos la pared hiperdensa, pero no un hematoma. Este pues se puede extender igual que una disección en toda la extensión de la aorta, como vemos en este caso que aquí está a nivel del arco y aorta torácica descendente en la pared posterior y acá lo vemos en la pared anterior. En este paciente vemos, no tenemos una fase simple, se le hizo una imagen, una adquisición contrastada directo, la angiotomografía y vemos el contraste en la luz
una pequeña, bueno, una disección donde observamos aquí la luz verdadera desplazada, pero se identifica esta imagen hiperdensa en la pared posterolateral que correspondería con un hematoma intramural. En una reconstrucción sagital vemos la disección, ahí en la pared posterior vemos cómo está ensanchada la capa media y la imagen hiperdensa que podemos observar aquí, que correspondería al hematoma. En este paciente también tiene una imagen con contraste directo, donde vemos un aumento en el diámetro de la aorta ascendente, como vemos en la reconstrucción, que cuenta con una disección, con la luz verdadera desplazada por la luz falsa. Aquí no se alcanza a delimitar muy bien, pero hacia la pared posterior alcanzamos a delimitar un poquito el aumento en la densidad. Se ve mejor en la reconstrucción toda esta zona más hiperdensa que correspondería al hematoma intramural. En este paciente, es lo que les mencionaba, por ejemplo, aquí en la zona, en la corte axial a nivel de la raíz aórtica, de la aorta ascendente, perdón, alcanzamos a delimitar un poquito la luz verdadera, la luz del vaso, y toda esta imagen, este ensanchamiento de la capa media de forma de semiluna, que sugiere un hematoma en un corte axial a nivel del arco, más superior. Se delimita mejor la diferencia en las densidades, ¿sí? Y como vemos en esta fase contrastada, pues es difícil diferenciarlo comparado con esta. Aquí podríamos decir que no tiene nada, que está normal, pero es porque no tenemos una fase simple para comparar. Estas tres patologías nos pueden solapar con otra que les voy a hablar en este momento, que es el aneurisma roto, que no se considera parte del síndrome aórtico agudo, pero como menciono que tiene síntomas similares y con una tasa de mortalidad muy elevada, pues lo consideran muchos autores dentro del síndrome. Entonces, aquí los aneurismas mayores a 6 centímetros tienen hasta 25 veces más riesgo de ruptura comparados con los que miden menos de 4.9 centímetros. Pues se produce por la debilidad de la pared aórtica y hay afectación de las tres capas de la misma. La localización más frecuente es la infrarrenal, entre las arterias renales y la bifurcación aortoiliaca. Los hallazgos que vamos a encontrar en una ruptura va a ser un extenso hematoma retroperitoneal. Vamos a ver discontinuidad e irregularidad de la pared aórtica hacia el trombo asociado, si hay o no. Una alteración en la morfología de la aorta, además de aumento en la densidad de la grasa mesentérica, estriación, puede haber líquido libre en la cavidad. Y tenemos que revisar también signos de travasación del medio de contraste que nos va a sugerir un sangrado activo. En estas imágenes de tomografía, en esta reconstrucción coronal, vemos el aneurisma aórtico, el trombo asociado, y vemos cómo hay fuga del medio de contraste hacia afuera de la luz del vaso, con un hematoma retroperitoneal extenso, perdón, que nos indicaría que es un aneurisma roto, ¿no? Esta es una tomografía en un corte más superior, donde vemos solo la luz de la aorta, el gran trombo y los hallazgos externos asociados, ¿no? En esta reconstrucción 3D del mismo paciente vemos muy bien cómo se está fugando el medio de contraste de la aorta. Este paciente es otro caso similar. Vemos la luz de la aorta con el medio de contraste, el trombo, pero fuera vemos este hematoma retroperitoneal, la estriación de la grasa. En un corte más inferior vemos cómo está la fuga del contraste a través del trombo, que nos indica que tiene un sangrado activo. En las reconstrucciones 3D vemos la luz, el trombo asociado y la fuga del medio de contraste. Este paciente tiene un aneurisma trombosado del arco aórtico. Como vemos, la pared del aneurisma es muy irregular. Y en este corte, en esta reconstrucción sagital, vemos cómo presenta la fuga, lo que indica un sangrado activo, pero está contenido. Estas son las reconstrucciones 3D del mismo paciente, que además se asociaba a un aneurisma infrarrenal, al ya descrito en el arco aórtico. Este paciente vemos el hematoma, el aneurisma con su trombo y hematoma, y además vemos cómo hay sangre en diferentes estadios y con diferente
densidad con el medio de contraste, lo que indicaría que esto es un aneurisma roto, contenido, pero que ya con una cronicidad, ¿no? Estas son las reconstrucciones 3D del mismo paciente. Vemos el sangrado acá, la fuga del contraste, y en esta imagen, el gran trombo y hematoma asociados. Entonces, como conclusiones, pues las imágenes son fundamentales para el diagnóstico del síndrome aórtico agudo para poder diferenciar entre ellos que nos van a ayudar a definir el diagnóstico. La angiotomografía, pues es el examen de primera elección y además necesitamos diferenciar todas las entidades que conforman este síndrome y definir bien su extensión y sus probables complicaciones. Y por último, pues el diagnóstico es fundamental para mejorar la sobrevida de los pacientes. Muchas gracias.